¿Dios se arrepiente o no? ¿La Biblia se contradice? Soy tu servidor, Enzo Soria, y vamos a tocar este tema aquí en este video. Primero que nada, Dios te bendiga muchísimo, hermano, amigo, seas quien seas que estés mirando este video, que Dios te bendiga muchísimo. Vamos a tocar este tema que ha sido controversial, vamos a decirlo así, entre algunos cristianos, incluso un argumento que también muchas personas que no creen en el evangelio usan para justamente atacar el evangelio, diciendo, bueno, pero por un lado la Biblia dice que Dios se contradice, pero por otro lado, perdón, que Dios se arrepiente, pero por otro lado la Biblia dice que Dios no se arrepiente, entonces por lo tanto la Biblia se contradice. Y bueno, vamos a traer un poquito de claridad respecto a este tema. Primero que nada, me gustaría decir que dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, pues para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que el ser humano en su propio razonamiento no puede entender las cosas que son de Dios porque las cosas que son de Dios sobrepasan lo que es el razonamiento humano. Entonces, por lo tanto, las cosas de Dios siempre para el hombre van a parecer locura. ¿Por qué? Porque no las podemos entender, porque solamente espiritualmente es que se pueden discernir. Entonces, si no es Dios, por medio de su Espíritu Santo, que nos da la capacidad para poder discernirlas espiritualmente, entonces no hay forma que nosotros podamos entender las cosas que son de Dios. Repito, no hay forma, aunque seas el mejor teólogo, el mejor maestro, el mejor científico, aunque te pases estudiando la Biblia por años, repito, si no es Dios quien te da la iluminación por medio de su Espíritu Santo, no hay forma en que podamos entender las cosas que son de Dios. Es por eso que muchas personas estudian la Biblia por años y le encuentran muchísimas contradicciones y no la logran entender, a pesar de que son personas muy capacitadas, porque repito, la palabra de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. El hombre natural en sí mismo, por su propia cuenta, no las puede entender. Ahora bien, vamos a la palabra. Dice la palabra en Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. También dice la palabra en Santiago capítulo 1 versículo 17 que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. En otras palabras, Dios es inmutable. Dios no puede cambiar. Así que por lo tanto Dios no puede cambiar de parecer. Ahora, ¿por qué Dios no puede cambiar de parecer? Porque Él es omnisciente. Y como Él es omnisciente, Él ya sabe cómo va a ser el futuro. Así que por lo tanto, antes de Él tomar una decisión, ya sabe cuál va a ser el resultado que esa decisión le va a traer. Entonces, por lo tanto, es por eso que Dios no puede cambiar de parecer. Nosotros, por ejemplo, podemos tomar una decisión, disculpen por el ladrido de los perros, nosotros podemos tomar una decisión y de repente, después con el tiempo, nos podemos terminar dando cuenta de que nos equivocamos al tomar esa decisión y que esa decisión en realidad no era lo más conveniente para nosotros y nos arrepentimos de haber tomado esa decisión, sobre todo si no le pedimos sabiduría a Dios antes de tomar tal decisión. Pero a Dios eso no le puede pasar, pues como dije, Él es omnisciente y ya sabe todas las cosas que van a suceder antes que sucedan. Ahora bien, ¿por qué dice la palabra en el libro del Génesis capítulo 6, versículo 5, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra? Y vamos a leer juntos el libro del Génesis capítulo 6. Discúlpenme que demos un momentito, lo estoy. Acá es el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón
de ellos era continuo solamente el mal. Y ahora el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Bien, vamos a entender unas cosas. Primero que nada, la Biblia no fue escrita en el español. La Biblia fue escrita el Antiguo Testamento en su gran mayoría en hebreo, partes de arameo y el Nuevo Testamento en griego. De hecho, el idioma español ni tan siquiera existía en los tiempos bíblicos, ya que el idioma español es un idioma que evolucionó del latín siglos después. Ahora, cada palabra, dependiendo de su contexto y de su idioma, va a variar su significado. Por poner un ejemplo, en el idioma español yo puedo decir la palabra flauta para hacerme referencia a un instrumento musical, o flauta para hacer referencia a un pan. Ahora, ¿cómo yo sé cuándo se aplica esa palabra? Dependiendo del contexto. Si yo entro a una tienda de música y digo que compré una flauta, es porque compré un instrumento musical. Ahora, si yo digo que fui a una panadería y compré una flauta, es porque compré un pan. Dependiendo del contexto en el que se use esa palabra, es que su significado va a variar. Repito, eso pasa en nuestro idioma. También sucede en los idiomas bíblicos. La palabra que se utiliza para arrepintió aquí en el hebreo es la palabra nakham, que justamente esta palabra, dependiendo su contexto, puede implicar arrepentirse en el sentido de un cambio de parecer, como es el caso de Números 23:19, que dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero también puede implicar un doler, un pésame, un lamento, que es el caso justamente de el Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, porque dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y luego dice en el 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En otras palabras, el significado de esta palabra Nakham en este contexto implica un doler, que a Dios le dolió que el ser humano haya decidido hacer el mal sobre la tierra. De hecho, si Dios se hubiese arrepentido de haber hecho mal sobre la tierra, no le hubiese dicho a Noé que metiera a su familia en el arca cuando justamente envió el diluvio, y también no le hubiese dicho a Noé que predicara justamente acerca del diluvio para que más seres humanos pudieran tener la opción de salvarse también. Ahora, ¿qué hay de casos como por ejemplo que dice que Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey? En Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 11, por ejemplo, vamos a leerlo. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Acá volvemos a lo mismo. Dice que a Dios le pesó haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. En otras palabras, Saúl se había desviado de los caminos del Señor, y por eso a Dios le dolió haberlo puesto por rey. Pero ahora alguno me preguntará, pero Enzo, ¿no será acaso que Dios ya sabía que Saúl se iba a desviar? Sí, es verdad, mis hermanos y amigos, Dios ya sabía que Saúl se iba a desviar. ¿Y entonces por qué lo puso como rey? Si Dios puso como rey a Saúl y Dios sabía que se iba a desviar y que después le iba a doler el haberlo puesto por rey, entonces eso no es un cambio de parecer, no. Eso significa que Dios, en su amor que tiene para con los seres humanos, a pesar de que Él ya sabe, o de que Él ya sabía que Saúl se iba a desviar, aún así en su amor le quiso dar a Saúl la oportunidad de que escogiera hacer el bien, y por eso es que permitió que Saúl fuera rey de Israel. Entonces podemos ver, por ejemplo, que no es que Dios cambie de parecer. Podemos también citar ejemplos de, como por ejemplo el caso de Jonás, el libro de Jonás, capítulo 3,
versículo 10. Dice, bueno, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ese mal, bueno, era justamente un juicio que Dios había enviado sobre la ciudad de Nínive, que en 40 días la ciudad iba a ser destruida, pero podemos ver que la ciudad de Nínive se arrepintió, se apartó de sus malos caminos, de sus malos caminos, buscó a Dios en oración y en ayuno, y entonces podemos ver cómo Dios simplemente detuvo el juicio de destrucción que iba a enviar sobre la ciudad de Nínive. Ahora, ¿Dios cambió de parecer? No, porque si los habitantes de Nínive hubieran seguido en su rebelión contra Dios y no hubieran creído el mensaje de Jonás, pues Dios hubiese destruido la ciudad. Entonces, por lo tanto, no es que Dios cambió de parecer, pero Enzo, ¿Dios no sabía que esas personas se iban a arrepentir? Claro que Dios lo sabía, y justamente Dios sabía que al Dios determinar el juicio sobre Nínive, ellos iban a creer en ese juicio y se iban a arrepentir, y que por lo tanto Dios iba a terminar de perdonarlos. Entonces volvemos a lo mismo. Vemos como no hay contradicción en la Biblia. Yo quiero que se quede claro una cosa. Dios ama al ser humano y como Dios ama al ser humano, Dios le da al ser humano el libre albedrío y la oportunidad de que éste decida buscar a Dios y hacer el bien, porque eso es lo que Dios quiere para con todos los seres humanos. Más allá de que Dios ya sabe quiénes van a aceptar su palabra y quiénes la van a rechazar, Dios aún así en su amor nos da la oportunidad de elegir a todos. Pero si el ser humano persiste en su pecado y no quiere saber nada con arrepentirse, sino que quiere seguir en su mal camino, pues tarde o temprano le va a caer el juicio de Dios, porque Dios es amor, pero Dios también es justo, y Dios en su justicia tiene que castigar el pecado, a pesar de que a Dios le duela castigar el pecado, porque justamente Él nos ama. Y por el contraste, si uno está caminando por el mal camino y está haciendo las cosas mal, y Dios determina un juicio sobre una persona, pero ésta recapacita, se arrepiente y vuelve a Dios, Dios en su amor y su misericordia nos perdona y no nos envía ese juicio que merecíamos a causa de nuestro mal, porque vuelvo a repetir lo mismo, Dios nos ama y no quiere enviar juicio sobre el ser humano. Dios lo que más anhela es que el que está perdido se arrepienta y vuelva a Él y le busque de corazón y que Dios termine cambiando esa maldición por bendición. Eso es lo que Dios más anhela para con el ser humano. Así que bueno, espero que esta duda haya sido aclarada. Espero este video te haya sido de bendición. Si ese es el caso, te invito a que si podés dejarme un like, compartir el video con alguien que consideres que le pueda llegar a ser de bendición. Por lo demás, gracias por ver este video. Te habla, te saluda y te bendice tu servidor, Enzo Soria.